señor juez. Nosotros somos el equipo Natus Vincere y en este momento voy a proceder a fundamentar el requerimiento de prisión preventiva en contra de Raquel Castillo Padilla por la comisión del delito de parricidio previsto en el artículo 107 del Código Penal en agravio de Alejandro Campos Rodríguez. Los hechos son los siguientes. La pasada noche del 20 de diciembre del 2014, Alejandro llegaba del trabajo. Su esposa, Raquel, lo esperaba para reclamarle y decirle que ya se había enterado de su infidelidad. Alejandro responde a la acusación de su esposa y se inicia una discusión acalorada. Raquel exaspera y termina con la paciencia de su esposo. Este le propina 2 bofetadas en el rostro y un golpe en la cadera. La discusión se pausa. Minutos después, reanudan la discusión, pero esta vez en la cocina. Es ahí donde Raquel saca un cuchillo y le propina lesiones punzocortantes en la zona torácica, quitándole la vida. Luego, ella acude a Cristal Fernández, su vecina, para decirle que llame a emergencias y le dice expresamente: ya las fregué. Su vecina llama a emergencias. Estos vienen rápidamente en compañía de la policía a auxiliar al lugar. El Ministerio Público considera que todos estos hechos configuran el delito de parricidio. ¿Por qué? Porque Raquel es esposa de Alejandro y fue esta quien le quitó la vida. El primer presupuesto material: que existan fundados y graves elementos de convicción que acrediten la comisión del delito y que existan fundados y graves elementos que vinculen a la imputada como partícipe o autora del delito de parricidio. Para esto tenemos la declaración de la misma, que nos dice que estuvo en la noche del 20 y la madrugada del 21 de diciembre con Alejandro, que tuvieron una discusión y acepta que ella agarró el cuchillo. Tenemos también la declaración de Cristal Fernández, la vecina, que nos dice que Raquel acudió a ella para pedirle ayuda y dijo expresamente: ya las fregué. Por último, la declaración de Tomás Andrade, el portero del edificio, quien refirió que esa noche escuchó gritos, pero que anteriormente Raquel había humillado, insultado y amenazado de muerte a su esposo. Tenemos también el certificado médico legal número 25678L, que concluye que la razón de la muerte de Alejandro fue a causa de una lesión punzocortante en la zona torácica. Tenemos también el informe policial número 259-2014, que nos dice que la madrugada del 21 de diciembre, cuando se intervino, se encontró a la investigada, al agraviado herido, un cuchillo, la camisa del agraviado con rastros biológicos y el iPhone 6 totalmente destrozado perteneciente a Alejandro. Tenemos la recaudación de evidencias en la cual se han entregado estas 3 evidencias que mencioné anteriormente, que actualmente están en cadena de custodia. El segundo presupuesto procesal que señala la norma es que la sanción supere los 4 años de pena privativa de libertad. Los hechos han sido tipificados por la Fiscalía como delito de parricidio, es decir, prevé una sanción en su extremo mínimo de 15 años de pena privativa de libertad, mas no nos señala cuál es el extremo máximo de la pena. Es en aplicación del artículo 29 del Código Penal que el extremo máximo sería 35 años. Es decir, el marco punitivo sería dentro de 15 a 35 años. Es sobre este marco punitivo que tenemos que trabajar sobre la teoría de los tercios. Ver si es que en el presente caso concurren las circunstancias atenuantes o agravantes. La Fiscalía considera
que concurre una circunstancia atenuante, pues la investigada no contaba con antecedentes penales, por lo que la posible sanción a imponerse se establecería dentro del tercio inferior. Es así que esta Fiscalía solicitaría la pena probable de 15 años de pena privativa de libertad. 15 años que supera por demás los 4 años que establece la ley. En cuanto al tercer presupuesto material, la norma nos señala que exista peligro de fuga u obstaculización. En el presente caso, la Fiscalía señala que existe el peligro de fuga, pues la investigada no cuenta con los arraigos de calidad que señala la ley. En cuanto al arraigo domiciliario, la investigada no cuenta con un domicilio propio. El departamento en el que ha indicado que vive es un departamento arrendado, alquilado. En cuanto al arraigo familiar, la investigada tenía una familia, con quien en vida fue Alejandro Campos, pero que sin embargo, gracias al accionar de la investigada, se le ha privado del derecho a la vida. Se tiene que también la investigada no tiene carga familiar, pues no tiene hijos, y sus padres no radican en el Perú, radican en el extranjero. En cuanto al arraigo laboral, la investigada era abogada, y siendo abogada debió conocer las prohibiciones de la norma penal. Sin embargo, las infringió. Señor juez, su despacho también debe considerar que la investigada, siendo secretaria de la Sala Civil, está sujeta a lo establecido en el texto único de la ley orgánica del Poder Judicial, que señala que cuando sus trabajadores, siendo magistrados o funcionarios públicos, que es el caso de la investigada, se encuentran dentro de la comisión de un delito, estos pueden ser sujetos a una suspensión y en el peor de los casos a una destitución. Es por estos fundamentos que el Ministerio Público considera que se cumple con el tercer presupuesto para que su despacho dicte mandato de prisión preventiva. Más aún, señor juez, si se tiene en cuenta que sobre la investigada pesa una pena de 15 años de pena privativa de libertad, que coadyuvarían a que la investigada eluda la acción de la justicia. Con respecto a la proporcionalidad de la medida, aquí se han establecido 3 criterios importantes. Con respecto a la idoneidad, una medida será idónea cuando exista una relación entre el medio propuesto y el fin. Con respecto a la medida, la cual sería la prisión preventiva, la cual tiene como finalidad impedir la evasión de la justicia o el apartamiento en el proceso, en este caso de la investigada Raquel Castillo. Pues de las investigaciones realizadas que se tienen hasta la fecha fundados elementos con respecto al peligro de fuga, siendo asimismo la finalidad de dicha medida la averiguación de la verdad. Por lo tanto, esta medida resulta idónea en el presente caso concreto, pues existen suficientes elementos de convicción con respecto a la existencia de un delito, y los cuales vinculan a la imputada como la presunta autora de los mismos. Y es más, si se tiene que de la gravedad de dicho hecho, pues la misma podría evadir la acción de la justicia. Con respecto al criterio de la necesidad, esta Fiscalía considera que se reúnen los elementos y las condiciones del peligro de fuga, pues de la gravedad del delito de parricidio se prevé una pena privativa de libertad no menor de 15 años. Por lo tanto, esta medida resulta necesaria a fin de garantizar la presencia de la imputada durante todo el proceso y al no existir una medida menos gravosa. Con respecto a la proporcionalidad en sentido estricto, se tiene que al haberse realizado el test de ponderación entre el derecho a la vida y la persecución penal eficaz, el interés público de procesamiento del delito de parricidio pesa mucho más sobre el derecho a la libertad personal de la imputada. Con respecto al plazo de la medida, se tiene que la misma, ante la naturaleza, la gravedad y a la carga procesal que afrontan nuestros juzgados, el plazo a requerirse sería de 9 meses, a fin de que puedan realizarse los actos correspondientes para la investigación y asegurarse la presencia de la imputada durante todo el proceso. Por lo tanto, señor juez, solicito ante su despacho declare fundada la medida.